Buenas, buenas noches, buenas noches. Buenas noches público. Gracias por la sintonía un poco tarde. Me sentí un poco indispuesto. Pero bueno, ya estoy mejor. Llegué atolondrado de la calle. Muchos problemas emocionales. El problema del amigo aquel que les dije ayer que estaba jodido allá en Nebraska, de la gente que me recibió, y entonces todo eso me chocó. Me sentí un poco indispuesto. Me subió la presión y me tuve que venir a la casa, y Diana me medicó ahí porque me dio una complicadita con el tema de la presión. A mí no me sube la presión nunca y se me puso la presión en 240 casi. Y estuvimos a punto de llamar a los servicios de emergencia, ¿sabes? Problemas que otros se buscan, y entonces tú, como eres persona de lazos afectivos con los demás, pues te repercute a ti. Imagina, ahora en Estados Unidos, sin papeles, sin dinero, sin familia aquí, no ahorró un centavo, y ahora con la espera de el veredicto médico de un desenlace fatal, una vida que pudo salvarse, de un ser humano extraordinario que como persona es una persona invaluable por sus condiciones éticas y morales. Una pena que los hombres solamente se acuerden que la salud tiene valor cuando están enfermos o a punto de perderla. Increíble. Venir a los Estados Unidos a eso, volver para atrás sin documentos, sin papeles, sin un peso, dejar a los hijos al garete, a la familia al garete, por un vicio que la gente no puede contener. Porque queremos que las cosas no nos van a pasar a nosotros hasta que nos pasen. Y así nos pasa con todo en la vida. Tenemos un buen marido, no lo valoramos, no lo cuidamos, no cumplimos nuestros deberes como esposa, y un día se nos va el marido y entonces a llorar que se me perdió el tete. Y lo mismo nos pasa cuando tenemos una buena compañera y de faldero no la cuidamos y estamos buscando rascarnos el pensamiento con la primera escoba que pasa por la calle, y la mujer buena que tenemos no la valoramos, y todas las cosas terminan así. Termina casi todo en la vida llorando por lo que un día despreciamos y no le dimos aprecio ni lo valoramos. Desgraciadamente es así. Gracias por tu sintonía. Voy a hacer una directa corta. Me conecté nada más para que supieran que estaba por acá. Estaba viendo el caso del preso político cubano que no le dieron asilo político. Es un opositor reconocido de renombre y no pudo ganar el asilo político. Ahora tiene que volver a Cuba a enfrentarse a castrismo. Porque los jueces de inmigración en Estados Unidos están disociados de la realidad. Dicen que en Cuba ya los Castro no gobiernan, que hay un nuevo presidente, y ellos creen que allá la cosa es como aquí, que cambia un presidente y cambia la política interna y externa del país. En Cuba no. En Cuba tú puedes poner 300 presidentes que mientras el Partido Comunista mande, seguirá el mismo problema político que hizo que los cubanos se fueran de allí. Los jueces de inmigración en Estados Unidos están disociados, Marco Rubio está ahí por estar, los representantes están por estar, ninguno es capaz de escribir a la Corte Suprema y presentarse allí, defender el caso y decirle, espérate un momento, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? No. Usted no es perseguido político en Cuba, usted salió de Cuba por la vía legal, a usted nadie lo metió preso, usted se fue porque quiso, usted no estuvo preso, y allí no gobiernan los Castro. El presidente de Cuba se llama Miguel Díaz-Canel y el primer ministro Manuel Marrero. Raúl Castro entregó el poder en 2012, ya se acabó. Denegado, denied it. La comunidad cubana, que otrora fuera la dueña, la reina absoluta, la más privilegiada, aquí perdió todos los privilegios. Aquí no hay nada para nadie. Si no hay nada para los opositores políticos que son reconocidos políticos, que tienen causas políticas, que va a quedar para todos los I-220A, ni para los Cipibuán, ni para los Paroles. Así que todo el que me está oyendo por ahí, que si Cipibuán, Paroles y esa cosa, ahorre los chelitos que usted va para atrás, no hay nada aquí, ¿ok?
que ese amigo mío que le digo que está enfermo, a él él es I220A y se lo echaron en la corte también, y al hijo también se lo echaron y al sobrino se lo echaron también, a los tres. Uno llegó en el 2022, uno llegó en el 2023 y uno llegó en el 2024. Y a los tres le dieron cepillo alambre. Y fue una corte en Nebraska. Para que lo sepan, no hay nada para nadie aquí. Así que no se enamoren, que estén en su país. Ahora los chelitos, que es muy triste volver para Cuba sin nada. Pase a plan B, venda todo, coja el transporte público, viva con sopa Maruchan y guarde hasta el último kilo, porque cuando le toque el proceso de corte, el abogado va a pedir más tiempo, y más tiempo significan 7, 8, 10 mil pesos más para el abogado, con la misma promesa de que te vamos a dar, y no le dan nada a nadie. Nadie está ganando asilo, todo el mundo va para atrás. Los están cogiendo en la corte de inmigración, le están dando ñampito y gorrión. Hablé con un amigo de mi pueblo ahorita, mujer y los dos hijos, que acaban de terminar el college aquí los dos, fueron a inmigración, le dijeron no, la I220A no tiene nada. Para que sepan, aquí no hay nada para nadie. Entraron por la Carolita en el 2022 todo, y no hay para ninguno de ellos nada. Para que lo sepan. No quiero ser un pájaro de mal agüero, ni un desalentador, pero es hora de que usted vaya guardando su chelito, que se prepare, porque guerra avisada no mata soldados. O yo. Lazarito Martínez, yo no tengo la cara escondida por cobarde. Yo la tengo escondida porque estoy enfermo, no ve que traigo un poncho, que estoy resfriado. Héctor Mena, tú no ves que estoy enfermo, Héctico. No ves que estoy hablando. Buenas tardes, Lice, ¿cómo tú andas, mi niña? Roger A. ¿Mantiene usted esta afirmación? ¿Cuál afirmación? Estimado encapuchado, quedé muy impactado al escucharle decir que el exilio cubano es el responsable del desastre cubano. Claro, ¿quién más es el responsable? Dime, ¿quién es el culpable del desastre cubano? Roger, vamos a hacer la directa tú y yo aquí. ¿Quién es el responsable, mijo? Un saludo a todos los que se van a conectar. Roger, póngase ahí. ¿Quién es el culpable de eso? Dime. Claro que la mantengo. ¿Quién tú crees que sea el culpable, el responsable del desastre cubano, el exilio cubano? No, los Castro no, los Castro son consecuencia. ¿Quién destruyó a Cuba? ¿Fidel Castro? No, Fidel Castro no la destruyó. El Batistato y el gobierno de Prío dieron un golpe de Estado el 10 de marzo del 52. Y desde ahí se quebrantó la democracia. ¿Desde cuándo no hay democracia en Cuba, señor Roger? Señor Roger, ¿desde cuándo no hay democracia en Cuba? ¿Cuándo se acabó la libertad y la democracia en Cuba? Dígame usted. Estoy leyendo, señor Roger, pero es que están escribiendo 132 gente. ¿Cuándo fue que se acabó la democracia en Cuba, señor Roger? ¿Cuándo fue que se quebrantó el orden constitucional en Cuba, señor Roger? Dígame usted. Escríbame, por favor.
¿Cuándo fue que el pueblo de Cuba perdió la libertad, señor Roger? ¿Cuándo fue que comenzó el desastre cubano, señor Roger? ¿Usted está hablando de la destrucción económica de la nación cubana o usted está hablando de la destrucción total de la nación cubana? La destrucción económica, la culpa la tiene Fidel Castro, pero la destrucción de la nación cubana es el exilio. Son los batistianos, son los ricos que crearon las condiciones para que Fidel Castro llegara al poder, que lo apoyaron económicamente, que quebrantaron el orden constitucional el 10 de marzo del 52. La tragedia cubana no comenzó el 1 de enero del 59. No, ahí lo que se cambió fue el tirano. Pero ya estaba la tiranía y la dictadura andando. Se cambió un tirano de derecha por uno de izquierda. Pero hay que recordar que en esos 7 años, ese tirano de derecha mató miles de cubanos, torturaron miles de cubanos, ahorcaron cientos de campesinos, violaron cientos de personas y cometieron todo tipo de abusos y crímenes que venían acumulándose del año 32, desde el 4 de septiembre del año 33, cuando se dio el famoso golpe aquel. ¿Quién destruyó la nación cubana? El exilio político cubano. Fidel no se exilió, Fidel se quedó allí, pero ya la nación estaba destruida. Porque si no estuviese destruida la nación, entonces, ¿cómo usted explica que cayó José Antonio Echeverría con un joven cubano con un arma en las calles? ¿Qué estaba haciendo? ¿Quién le quitó la vida a José Antonio? ¿Y quién se la quitó a Fructuoso Rodríguez en Humboldt 7? ¿Y quién se la quitó a Josué País? ¿Y quién se la quitó a Agapito y a Araceli Iglesias? ¿Quién se la quitó a Sergio González de Curita, a los muchachos de la Embajada de Haití? ¿Quién se la quitó a Lidia 12, a Cloromida Costa? ¿Quién le quitó la vida a aquellos 2.000 jóvenes que cayeron en las calles de la Cuba de los 50? ¿Quién se las quitó? ¿Fidel Castro? No, los asesinos de siempre. Los abusadores de siempre. Les digo los nombres: los Venturanova, los Carratalá, los Pilar García, los Tartabul, los Fanjul, los Río Chaviano. ¿Quién mató 70 jóvenes prisioneros indefensos aquella mañana del 26 de julio del 53 allá en el cuartel Moncada? Alberto del Río Chaviano, el comandante del Moncada, el carnicero del Moncada. ¿Quién destruyó el pueblo de Cuba? El exilio político histórico cubano, que son los batistianos que salieron huyendo, que son los ricos que crearon todas las condiciones en Cuba, que son los fidelistas arrepentidos que lucharon con Fidel para poner a la bestia virán en el poder. Fidel es el causante de la destrucción de la economía y tal vez de la fe y tal vez de un sinnúmero además de elementos sociales, pero los que destruyeron la nación cubana fueron los de siempre. Los del madrugonazo del 10 de marzo del 52, los que le escamotearon el triunfo a Ramón Agramonte Pichardo, el candidato del Partido Ortodoxo del Pueblo de Cuba, el sucesor de Edith Chivás, que era el que iba a ganar las elecciones a 82 días de las elecciones. Esos fueron los que destruyeron a Cuba, los que hoy están aquí. ¿Ok? ¿Está de acuerdo conmigo, señor, o no? Dígame, señor Roger. ¿Está de acuerdo, señor Roger, sí o no con lo que digo? Que si está de acuerdo con lo que yo digo, no. Que Fidel Castro no destruyó la nación cubana, ya estaba destruida, ¿sí o no? ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? Dígame sí o no. ¿Quién está de acuerdo con lo que yo digo? Que el comandante jefe no es culpable de la destrucción cubana. ¿Quién está de acuerdo, sí o no? Díganme. Los 2.000 jóvenes que cayeron en los años 50 en Cuba, los mató Fidel Castro, los torturó Fidel Castro. Díganme, por favor, si yo estoy equivocado, yo inventé la historia. El comandante jefe no es culpable de nada de eso. Él es la consecuencia.
Voy a tomar agua. Señor Roger, ¿está de acuerdo conmigo, sí o no? Esos jóvenes se levantaron en armas porque la Constitución del 40 decía que cuando la dictadura era ley, la rebelión era una necesidad del pueblo. Por eso se levantaron. Señor Roger, ¿está ahí? ¿Se fue? ¿Está de acuerdo conmigo de que el culpable es el exilio político histórico cubano? ¿Sí o no? ¿Está de acuerdo? ¿Quién es el padre? El culpable. El padre de Ninosca Pérez Castellón, el célebre Martín Pérez. ¿Quién es el culpable? Mas Ferrer. ¿Quién es el culpable? Fanjul. ¿Quién es el culpable? El coronel Blanco Rico, que mutiló el directorio en el Montmartre. ¿Quién es el culpable? Fermín Conli Gallego, el de las fajas sangrientas, el de la masacre del Corintia. ¿Quién es el culpable? Lauren, el jefe de la Marina, que mató a los muchachos que se embarcaron en Alegría de Pío. ¿Quién es el culpable? Eulogio Cantillo, el director del BRAC, que tenía dos sedes, una frente al obelisco de allí de Ciudad Militar Columbia, el otro estaba por allá por Tercera y 70. ¿Quién es el culpable? Salas Cañizares, que mató a Fran País, y un mes antes a Josué País, los dos hermanos. Uno cayó con 19 años, el otro con 22. Uno el 30 de julio y el otro el 30 de junio. ¿Quién es el culpable? El que mató a los muchachos en Humboldt 7, el que presionó a Marcos Rodríguez para que los delatara, los sobrevivientes al ataque a Palacio. ¿Quién? El caballero de la noche, el ángel de la noche, Ventura Novo. ¿Quién es el culpable? Fulgencio Batista y Saldívar, el coronel Piedra. ¿Quién es el culpable? El señor Francisco Tabernilla. ¿Quién es el culpable? La componenda de siempre, los millonarios de siempre, desde los Julio López hasta los Gómez Mena, incluyendo los Arzugaray y los Menocal, la piñita abusadora de siempre millonaria, con los políticos y militares corrompidos de siempre. Ellos son los culpables. Después se refugiaron en Estados Unidos todos los ricos y todos los asesinos del batistato. Ellos fueron los que destruyeron Cuba. ¿Me entiendes? Porque ya Cuba estaba destruida. Se hizo una revolución para intentar salvarla, pero Fidel no la quiso salvar. El 1 de enero del 59 lo que se cambió fue la forma de dictadura. Había una de derecha con un tirano de derecha, tan asesino como el que venía. O tal vez más bárbaro, más cruel en ocasión. Porque la gente dice, no, Fidel mató a los niños del remolcador 13 de marzo. Sí, es verdad. Yo estoy de acuerdo con eso. Y eso justifica a Chaviano, que cogió 70 jóvenes desarmados y los masacró. Ahí están las fotos de Bohemia, entra. Si quieres te las busco. Y los cientos de campesinos que mataron y ahorcaron, y los niños que mató el ejército de Sosa Blanco, y los pueblos que quemó Sosa Blanco, y la barbarie que cometió el ejército nacional constitucional, en su impotencia porque no podía avanzar a los rebeldes. Entonces, señor Roger, ¿está ahí? ¿Está ahí o no está ahí? Dígame, señor Roger. Yo sostengo lo que digo. ¿Usted está de acuerdo o no? Se me fue, señor Roger. Si no hubiese existido un 10 de marzo del 52, no habría existido un cuartel Moncada. Juéguesela al Canelo. Fidel apareció porque aparecieron ellos. José Antonio apareció porque apareció ellos. Machadito apareció porque aparecieron ellos. No estoy hablando de los que Fidel mató. Fidel es la consecuencia de esta causa. Si no hay un 10 de marzo del 52, no hay un Che Guevara matando cubanos en la cabaña en el 62. Juégate lo que no. Ni hay un Fidel Castro desembarcando en un yate Granma, ni hay un cuartel Moncada, ni hay un Domingo Guicuría, ni hay un 5 de septiembre Cienfuegos, ni hay un ataque a Palacio, no hay nada. ¿Te das cuenta? ¿Quién destruyó Cuba?
el exilio político histórico, los ricos y los asesinos del Batistato. ¿Quién más la destruyó? Ah, tú estás echando la culpa que Fidel destruyó la economía. Sí, es verdad. ¿Y quién destruyó la república? ¿Quién destruyó la democracia? Ah, es que cuando Fidel se levantó en armas contra la república, pero si lo que había era un dictador y un tirano y no había democracia, ni había república. ¿Y por qué se levantó todo el pueblo de Cuba? ¿Y por qué el coronel Barquín fue preso? ¿Y quién destituyó al presidente Grau aquella madrugada? Fidel Castro, un muchacho, un abogado de 23 años. ¿Quién sembró el terror en las calles de Cuba con los tigres de Maferrer? Eran los tigres de Maferrer, de Fidel Castro. No me digas que hoy Fidel la siembra. No. ¿Quién sembró el terror en las calles de Cuba en los 50? Los tigres de Maferrer. ¿A quién respondían? A Rolando Maferrer. ¿Quién era Maferrer? Un comunista arrepentido. Dueño de 2 periódicos en Cuba. Uno, El Tiempo, que estaba en Soledad, estaba en San José, entre Oquendo y Soledad, o en San Miguel, no me acuerdo por ahí, y otro lo tenía en Santiago de Cuba. Célebre porque cuando aparecía alguien en el periódico y publicaban un artículo sobre ello, tiempo después aparecían muertos en una cuneta amarrado con alambre. Está la foto de la época. ¿Está de acuerdo, señor Roger, con lo que digo? ¿O no? ¿Está de acuerdo con eso? ¿Ves que Fidel no destruyó Cuba? Que ya estaba destruida. Acuse a Fidel por no reconstruir a Cuba, pero no por destruirla. Acúselo por no reconstruir la democracia. Fidel no destruyó la democracia en Cuba, ya estaba destruida. Fidel no censuró la prensa en Cuba, ya estaba censurada. Fidel no impuso la intolerancia en Cuba, ya estaba. Fidel no sembró el terror en Cuba, ya estaba sembrado el terror. ¿Quién mató los jóvenes de la Pascua Sangrienta del 58? Los 38 jóvenes que ahorcaron, que amanecieron ahorcados en los pueblos guasimales, los ahorcó Conli Gallego. ¿Quién los mató? ¿Está de acuerdo conmigo o no está de acuerdo conmigo? Fidel sembró el terror en las calles de Cuba. ¿Y qué hacían los tigres de Maferrer por las calles de Cuba? Concluimos que Fidel no destruyó Cuba, ¿verdad? Que lo tenemos que acusar por no haberla construido, pero ya él la cogió destruida. ¿Está bien? Usted habla de calles, de economía y de fábrica. No, eso es economía. Estamos hablando de la democracia en Cuba. ¿Quién la destruyó? Fidel. Pues si ya no había democracia. La tragedia cubana no empezó cuando Fidel llegó al poder. Ahí se acrecentó la tragedia, pero ya estaba. Ya había un cáncer que había invadido los órganos. Ahora viene Fidel y hace metástasis con ese cáncer. Y ahora invade el sistema de órganos y deja de funcionar el sistema endocrino, y el sistema respiratorio, y el sistema cardiopulmonar, y el sistema cardiovascular, el sistema cerebrovascular, y el sistema endocrino, el sistema excretor. Fidel hizo metástasis, pero ya estaba el cáncer. ¿Está de acuerdo conmigo, señor Roger? Dígame sí o no para ver si nos ponemos de acuerdo. A ver, ¿está por ahí usted o no? ¿Te fuiste, Roger? Ah, qué bueno. Es que la verdad, este canal es muy duro, este canal es muy duro. Aquí se dice la verdad.
¿Te das cuenta? ¿Por qué nadie viene aquí? Porque aquí se dice la verdad. ¿Eh? En Cuba habían marcha contra el batistato, sí, y la resolvían a plomo limpio, matando gente y metiendo carros de agua, igual que los Castro. Lo mismo que tuviste Díaz-Canel, con carros de agua, hidrobomba, golpizas, torturas, desapariciones políticas, igual, lo mismo. Sino, ¿quién mató a Rubén Batista? ¿Y quién mató a Rafael Trejo? Machado lo mandó a matar. ¿Y quién mató a Mella? Machado lo mandó a matar. ¿Y por qué se exilió Villena? Por lo mismo, porque era intolerancia. Los de derecha no aceptaban el comunismo ni viceversa. Lee la última mirada de Rafael Trejo para que tú veas. ¿Quién mató a Rubén Batista, el joven que dio lugar a que toda la generación del 50 se juntara en torno a un muchacho que salió a protestar? ¿Quién le cayó a tiro a Camilo Cienfuegos y lo hirió de muerte en las calles de Cuba luchando contra Batista? Los guardias de Ventura. A plomo limpio, ta. Y tú ves que los Castro te cogen y te hacen un juicio y te meten para el combinado 25. No, esa gente te cogía y te desaparecía y no aparecías más. Ahorcado, torturado, desaparecido, enterrado en fosas comunes. ¿A cuántos nos mataron? Más de 2000. Los Castro te cogen y te echan 30 años y te llevan para allí, te dan una pela. No dejan de ser represivos, lo que la represión de esto es científica, es distinto. Aquellos te mataban al momento y te picaban a pedazos y tiraban una bolsa en un río. Este no. Este te mata igual, pero en vida. Este te pone a sufrir 30 años. Yo conozco la historia, a mí nadie puede venirme a hacer esto aquí. ¿Quién perdió el pueblo de Cuba? El exilio político histórico fue el que desgració todo esto. ¿Quién lo puso? Todos los ricos que se han muerto, que lo pusieron a él. Él no pudo hacer esa revolución sin dinero y sin apoyo de los cómplices y de los millonarios. ¿Quién le dio 50.000 pesos al comandante del tren de Villa Clara para que se rindiera? Julio Lobo le mandó un maletín, le dio 50.000 pesos al comandante del tren, el famoso tren blindado, que el Che Guevara, según los comunistas, lo destruyó con 2 botellas de luz brillante y 3 colches trapear y 2 palos escoba y 6 carabines allí. Mentira. 50.000 cañas que le dio Julio Lobo, que era el hombre más rico de Cuba. Más nada. Entonces, terminamos la directa de hoy para concluir. ¿Vamos a acusar a Fidel de haber destruido a Cuba? No, Fidel no destruyó Cuba, ya está destruida. Fidel lo que no la construyó. Y entonces comenzó a destruir la sociedad. Pero la democracia, las instituciones del gobierno, el poder del Estado, la república, eso lo destruyó Batista y su componente y su camarilla. Entre ricos, pobres, entre ricos y militares y políticos corrompidos, los de siempre. ¿Quién la destruyó? El sargento político. Que iban al campo, que se hacían leyes, pero en el campo no valían nada y el gobierno estaba olvidado. Cuando la muchachita se ponía grave con las calenturas, iban a ver al sargento político, ya la muchachita muerta de un cuadro diarreico, en la falta de salubridad de aquella Cuba abandonada, que se morían 139 niños por cada 1000 nacidos. Y sobre esa realidad Fidel se inventó su programa socio-revolucionario. Hay que leer la historia de Max Olverá. Eso no lo escribió Fidel Castro en una reflexión del año 2008, cuando estaba escribiendo la reflexión en la Moringa. Eso Fidel lo escribió antes de ser Fidel Castro. Eso Fidel lo escribió en el juicio del Moncada. Ese manifiesto político sacudió los cimientos de Cuba completa. Es el documento político más importante del siglo XX en este continente. Hecho por un joven abogado que ahora le estaban acusando de criminal, y entonces convirtió su acusación en una denuncia con los males que acababa en la República.
Y él cita ahí los millones que se han robado y los palacetes que han hecho y el olvido, y hace un cuadro estadístico de la realidad social, de los miles de guajiros que no tienen una vara de tierra, de los miles de niños que mueren por enfermedades y vacunas que valen centavos, y habla desde la polio hasta la disentería, cuando Juan y Pedro se gastan $1 millón en una apuesta en un casino, en una nación donde hay miles de personas que no tienen un bollo decente a donde vivir. Se levantan lujosos edificios a lo largo y ancho de todo el malecón habanero y de todo el Vedado, fruto del robo del peculado público. ¿Por qué tú crees que todo el mundo lo siguió? Porque era verdad. ¿Entiendes? Una realidad social que había, que dio lugar a la revolución y a los revolucionarios, que no solamente son los comunistas de Fidel Castro, todos los grupos que participaron, fueron 6 grupos, más toda la nación, para echar del poder a los ladrones de siempre, a los que siempre mataron las esperanzas del pueblo de Cuba. Fidel destruyó la democracia en Cuba. No, hombre, no, ya estaba destruida. Fidel abolió los partidos políticos. No, hombre, no, estaban abolidos. Fidel acabó con la Constitución de 40. No, hombre, no, fue Batista el que la hizo, la volvió a quitar. ¿De qué hablan? Acúsalo por no restituir la Constitución. Acúsalo por poner una tiranía de hambre, de miseria. Pero es tan terrorífica como la que había, ¿sabes? Y si querías saber si era verdad o mentira, que Maferrer pasara por tu barrio y te dijera: te espero mañana en el cuartel de los Tigres. Ven preparado que te voy a reclutar. Y si tú te negabas, dice: móntate ahí en las perseguidoras que traían, que eran Oldsmobile, Pontiac y Buick del 55. Y te iba y no volvías más. Eran paramilitares que sembraban el terror. Igual que el castrismo, pero disfrazado en brigadas de respuesta rápido. Lo mismo. ¿Quieres ver masacre del Batistato? Te la enseño. ¿Quieres ver las torturas? Están aquí. Porque no podemos hablar nada más de los niños remolcados el 13 de marzo. Que yo no estoy justificando la matanza de los niños, es un hecho deleznable, bárbaro, de una crueldad sin igual en la historia de Cuba. Pero no es el único, y no son los únicos que mataron. Hoy estos dicen que estos son asesinos, y ustedes también fueron asesinos. Ha sido una lucha del salvajismo contra la barbarie. Ambos dos son culpables, pero si yo digo la mafia en las dos orillas, como lo describió Reinaldo Arena. Si aquello es el infierno, Miami es el purgatorio. Y no estoy justificando a Fidel Castro, pero no digas que Fidel Castro destruyó Cuba, ya estaba destruida. Se hizo una revolución para restaurarla y Fidel la acabó de hundir, pero ya estaba hundida. Ya Cuba estaba en el pantano y Fidel hizo así, ¡pau!, hasta el cimiento, hasta el fondo. Se hizo una revolución para sacarla del pantano y Fidel acabó de hundirla en el lodo cenagoso, pero ya estaba en el lodo. No la cogió Fidel y la tiró en el pantano, no, ya estaba en el pantano. Por los abusos que se cometían. Porque el jefe de un cuartel de la Guardia Rural se paraba en una pesa de caña. Cuando la romana pasaba, pesaba en el bulto de caña que pesaba 2.000 arrobas. Digo, 1 tonelada, 2.000 libras. Y el guardia le ponía ahí 1.700. Y cuando el guajiro protestaba decía: oye, son 1.700, que tiene paja y tiene cogollo y tiene raíces. Y el hombre decía: no, es una caña limpia. Y cogían y le metían 2 planazos. El pobre guajiro no se podía defender contra 2 guardias que actuaban impunemente. ¿Qué juez, qué abogado te iba a ver allí en medio de una colonia que haya perdida en el campo de Cuba? Y cuando llegaba la zafra, el dueño del ingenio le mandaba al sargento del cuartel o al cabo o al teniente un cheque más grande que el colono. Así era a lo largo de toda Cuba. Me voy, te quiero mucho, cuídate, un abrazo. Yo lo pasado, claro, lo pasado. Los pueblos que olvidan su historia, Cuba an American,
¿Qué le pasa a los pueblos que olvidan su historia? Cuban American. Ah, todo es mentira. Ya, claro. José Antonio Echeverría Bianchi murió por una mentira en las calles de Cuba. Y por una mentira, Fructuoso, Machadito, Menelao Mora, Carlos Menoyo, el hermano de Eloy Gutiérrez Menoyo, fueron a Palacio y murieron, ¿verdad? Por una mentira murieron allí. Y por una mentira murieron los muchachos de la Embajada de Haití. Y por una mentira murieron los de la Pascua Sangrienta y los del Corintia, que eran de PRIO, que no eran ni del directorio, ni del Partido Socialista, ni tampoco del 26, ¿verdad? Por una mentira murieron todos, ¿verdad? Entonces, Cuban American, olvidamos el pasado, ¿verdad? ¿Qué le pasa a los pueblos que olvidan su historia? Cubano-americano, ¿qué le pasa a los pueblos que olvidan su historia? Los pueblos que olvidan su historia están condenados ¿a qué? A cometer y a repetir los errores de la historia. No podemos olvidar la historia, está ahí. Porque yo no vine aquí a ganar votos ni seguidores, yo vine a decir la verdad. Los ricos vivieron toda la vida indiferentes a la realidad. Llegó el tipo, cogieron sus pasaportes y sus cuentas de banco y se fueron. Que los americanos resuelvan el problema. Que no van a convivir con un país comunista en pleno Occidente, en plena Guerra Fría. Pero a los americanos no les importaba el tema y sacrificaron al pueblo de Cuba. ¿Quién lo sacrificó? Fidel. No, los ricos. ¿Quién salvó el pueblo de El Salvador? ¿El pueblo? No, los ricos, Bukele, que es millonario. Son los millonarios los que saben, los que tienen el poder, tienen el dinero, tienen los controles socioeconómicos, judiciales. El rico es el que tiene que velar por la democracia y por la libertad, porque los pueblos no saben nada. La pobre mujer que se levanta por la mañana a trabajar de criada para darle comer a 10 negritos no sabe de eso nada. De eso no sabe nada el bodeguero. De eso saben los ricos y son los que tienen que velar por la democracia. Y tienen que crear una sociedad donde haya oportunidades para todo, para que estos cánceres de Hugo Chávez, Correa, Maduro, Ortega, Fidel, Canel, no nazcan en los pueblos, porque nacen como consecuencia de ese abandono. ¿Entienden? Que El Salvador se salvó porque Bukele es un rico que ama a su pueblo y que tiene el poder porque sabe lo que hay que hacer. No le podías pedir a una mujercita del cerro que palmeaba tortilla que salvara a El Salvador, es imposible. Es el rico quien tiene que velar por la libertad porque es el que tiene las herramientas para protegerla. Fueron los ricos los que hundieron a Cuba. ¿Quién está de acuerdo con eso? ¿Quién hundió a Cuba? El carbonero. La pobre mujercita que era puta ahí en Colón, que no tenía opciones. La pobre negrita que era sirvienta, que traía lo que quedaba de la mesa para darle a comer a sus negritos. El pobre guajirito allá que tiraba caña. Hundió a Cuba. ¿Quién hundió a Cuba? Los doctores, los generales, los políticos, los abogados, los corrompidos, los corruptos, los sargentos políticos, los camajanes, los garroteros, los delincuentes, los empresarios, los abusadores, los colonos, que tenían los campos olvidados, que te ponían a trabajar en su tierra por un saco de boniato, y que la ley decía que tenías que pagar $1 y te daban 50 kilos. ¿Quién perdió a Cuba? Los padres de los Díaz Valar, estos que eran sargentos políticos, que eran cambistas y se sentaban en los ingenios de Oriente. Y tú tenías que cobrar toda la semana y venía y te decía arriba, tienes acumulado $5 ahí. Pero te estabas muriendo de hambre, o había una emergencia, tenías un niño con calentura, como le decían a la fiebre. Y había que correr con él para el hospital de Bane o para el hospital de Holguín o para Santiago de Cuba y no había $1. Y él venía y te decía, dame acá. Yo te voy a dar ahora en efectivo 75 centavos por cada peso, dame el bono. ¿Cuánto vas a cobrar el fin de semana? $7. Vaya, aquí tienes 5.25 y se ganaba 2.75 contigo sin hacer nada. Y se aprovechaba de tu necesidad con el abuso, que en el capitalismo le llaman a esos negocios. El que te cambiaba el cheque por 1%, eso lo hacían esa gente.
¿Eh? ¿Está de acuerdo Julio Fernández o no era así? Cuban American, ¿está de acuerdo con eso o no? Me voy, te quiero mucho, un abrazo, nos vemos por la mañana en la mañana. Yo tuve una tarde y me sentí indispuesto, no quiero alterarme porque me puede subir la presión otra vez. Compromiso. Yo me comprometo a no ser un fanático más. A no culpar al comandante en jefe de la destrucción de Cuba. Ya Cuba estaba destruida. Fidel aceleró el proceso, pero ya el cáncer había hecho metástasis en toda la sociedad cubana. Por eso se levantó la generación del 50. No fue Fidel, fueron todas las organizaciones políticas y sociales que se tiraron a luchar contra aquello. Acusa a Fidel por haber traicionado a la revolución, por haber engañado al pueblo de Cuba y por haber concentrado la ruina que todos hoy padecemos. Fidel es la consecuencia, pero hubo una causa que se llamó 10 de marzo del 52 y que la provocaron los bandidos de siempre, los que siempre llevaron la política de Cuba a su antojo, los que habían sumido a Cuba en el mal. Hay un canto de la época muy bueno que dice lo que había pasado. Te lo voy a decir. Ese canto lo cantó una generación de jóvenes que era ortodoxa, era católica y que todos conformaban ese movimiento que llegó ese día a las costas de Cuba. Se llama La Marcha del 26. Fidel Castro no había triunfado, faltaban 5 años, 5 meses y 5 días para triunfar. Marchando vamos hacia un ideal, sabiendo que hemos de triunfar. En aras de paz y fraternidad lucharemos todos por la libertad. Adelante, cubanos, que Cuba premiará nuestro heroísmo, pues somos soldados que vamos a la patria a libertar, limpiando con fuego, que arrase con esa plaga infernal de gobernantes indeseables y de tiranos insaciables que a Cuba han hundido en el mar. Cuba estaba llena de gobernantes indeseables y de tiranos insaciables que nuestra república la habían hundido en el mar. Había bodegas, sí, y había mercado libre, sí, pero se había destruido lo más preciado de nuestra sociedad, que era nuestra república, y un grupo de delincuentes la había secuestrado y habían mancillado 30 años de lucha en la Manigua, más todos los años de lucha en la república, de aquella lucha que le costó la vida a los mejores de los hijos de la patria cubana, desde Eddie, que acababa de morir, hasta Antonio Guitera Holme, que murió en el Morrillo, con el venezolano Carles Aponte aquel día que las hordas asesinas del matón de siempre de Cuba, Fulgencio Batista, lo ultimaron allá en el Morrillo cuando iba rumbo a México. En aquella Cuba donde mataban sin ton ni son, aquella Cuba que le costó la vida al general de las Cañas en la estación de ferrocarril de Manzanillo, cuando el asesino de Joaquín Casilla Lumpuy, el capitán de la Guardia Rural, le dio el tiro y lo mató con el 45. ¿Qué pasa, compadre? ¿Usted no ve que Cuba ha sido marcada por la intolerancia, por el robo y por el descaro de esta piñita de siempre? Si en Cuba está el infierno, dijo Reinaldo Arena, en Miami, está el purgatorio. ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? No, Jordán Alexis, no. Ya estaba destruida, ya no teníamos república.
Ya no teníamos república, había arroz y frijol en la bodega. Pero no podías protestar porque te mataban y te ahorcaban en una guásima. Ponchito, gracias por tu super chat. Miriam Noda, siento mucha pena que estés tergiversando parte de la historia de Cuba. Bueno, Miriam, señores, buenas tardes. Le damos la bienvenida a la doctora, la licenciada, la catedrática, la emérito historiadora cubana Miriam Noda. Gracias por estar en esta tarde con nosotros. Por favor, somos todo oído. Díganos entonces cuál es la verdadera historia. Estamos aquí a ver. Vamos a darle el espacio a Miriam Noda. Miriam, estoy aquí atrás. Te pasé. Miriam, ¿cuál es la verdadera historia, por fin? Venga, que se la voy a enseñar con imágenes gráficas. Espérese un momento. No se me vaya de ahí. Porque lo bueno que tiene la historia. No se me vaya de ahí, Miriam. ¿Usted está de acuerdo con, Miriam, usted está de acuerdo con las publicaciones de la revista Bohemia del año 53? ¿O era comunista ya? En el año 53 estaba el Partido Comunista gobernando en Cuba. ¿Usted está de acuerdo con eso, señorita, o no? Vamos a ver. El dueño era Miguel Ángel Quevedo, ¿ok? Masacre del Moncada. A Alberto del Río Chaviano. Foto de crímenes Bohemia 1953. Vamos a ver. Mire, mire esto. Esto es la mañana del año 53 en el Moncada, mire. ¿Le basta o busco más? Eso fue, eso que tiene en el cuello, ¿qué fue? ¿Una bala? Ese rostro deforme, esa golpiza inhumana, ¿quién se la dio? Esto es uno de los asaltantes detenidos en el Moncada, mira. Eso lo inventé yo aquí para hacer la directa esta tarde, ¿verdad? ¿Cómo es la historia de Cuba, Miriam Noda? Estoy esperando que usted me diga cómo es.
Por eso es que existen los Orlando Gutiérrez Boroná y los Otaola y los Eliezer y esta mano de manipuladores que se han hecho ricos con toda esta historia aquí. Porque el fanatismo nada más nos ha dejado ver la parte que nos conviene, pero escondemos la ignominiosa parte de lo mal hecho que se hace aquí que no nos conviene. ¿Entiendes? Se han perdido 1.200 millones de dólares en 70 años. Llegaron a Cuba esos 1.200 millones de dólares. Se perdieron en las cañerías políticas de Miami. ¿Quién se los llevó? Mira a ver quién. ¿A quién se los dieron? Mira a ver a quién se los dieron. Mire, esta foto la publicó te la voy a enseñar y termino mi directa con esto. Hay una foto muy... Hay una foto muy significativa sobre esa fecha, que fue la muerte de William Soler. Que fue la muerte en lengua de pájaro. Llegó el ejército de Sosa Blanco en lengua de pájaro y cogió un poco de campesino allí que le estaban prestando ayuda, que le habían prestado ayuda a la gente del Corinthians, ni siquiera a la gente de Fidel Castro, y lo llevaron para un socavón de la mina. Hay una película muy buena que fue hecha sobre el tema, y cogieron a 54 campesinos, los metieron ahí y les cayeron a plomo, pam, pam, y los mataron a todos, y les rociaron gasolina y los quemaron vivos, y uno solo logró sobrevivir y escapó. Y como eso se cometían cientos de crímenes. Los mártires del silencio, la gente que ultimó a Conley, los cogieron y le cortaron la lengua viva a los 6 muchachos, incluyendo a Feliu Leiva y Oscar Lucero Moya. Y un buen día aparecieron los 6 tirados a la entrada de la ciudad de Holguín, en un lugar que se llama la 6 Columnas, y como eso, más de 2.000 crímenes documentados, cometidos por los buena gente de la época. Aquellos que jodieron la República, aquellos que mataban impunemente, aquellos que hicieron que naciera el valor del pueblo de Cuba en la generación del 50, aquellos que le dieron las llaves de Cuba a Fidel Castro para que acabara de destruir lo que quedaba de nación. ¿Ok? Fidel es la consecuencia de aquella causa. ¿Está bien, Miriam? ¿Está de acuerdo con eso, Miriam, o no? ¿Está de acuerdo, Miriam? Me voy, los quiero mucho, un abrazo.
Entonces concluimos de que Maferrer no era un asesino y los tigres no existieron nunca. Y concluimos que Pilar García era un asesino. Concluimos que al coronel Blanco Rico, jefe del SIN, célebre carnicero del Servicio de Inteligencia Militar, los muchachos del directorio lo mataron en Montmartre porque tenían vocación de asesino. Concluimos que Fermín Conli Gallego, que lo mató William Galvez, y un comando del 26 de julio, apoyado por la Juventud Católica Holguinera, no era un asesino, era un infeliz. Los 38 muchachos de las Paco Sangrientas fue un invento de la prensa de la época. Entonces lo que publicó el diario La Marina con relación al Moncada y lo que publicó El País, El Tiempo, El Mundo y todos los periódicos de Cuba sobre los asesinatos del batistazo son calumnias, son mentiras. ¿Eso es así? O sea que Fidel Castro hizo una campaña de alfabetización para enseñarle a leer a 3 millones de personas que sabían leer y escribir. Eso es lo que tú me quieres decir. Porque yo lo otro sí no lo justifico. Eso de reforma agraria y quitarle tierra que tenía para... No. Yo estaba de acuerdo con el Ministerio de Malversación de los Bienes Malversados, de aquellos primeros 500 millones de dólares que se le quitaron a los ladrones de siempre. Yo estaba de acuerdo. Pero no estuve de acuerdo con la reforma agraria ni con la nacionalización. No, eso no. Pero tú estabas en contra de que enseñaran a leer y escribir a 3 millones de analfabetos y semi-analfabetos que había en Cuba. ¿Por qué somos tan fanáticos de tapar la verdad? En esta directa no estamos justificando a Fidel, ni defendiendo revolución ninguna. Estamos contando la historia. Fidel destruyó Cuba, no hombre, no, ya estaba destruida. Fidel acabó con la bodega y con el mercado libre campesino y acabó con la economía, acabó con la fe y acabó con la iglesia. Fidel es la consecuencia. Fidel encendió el fuego, no, ya el fuego estaba. Fidel fue la gasolina que lo hizo más voraz y que ya no se pudo controlar y arrasó lo que quedaba. Pero el fuego lo encendió el Batistato y Julio Lobo y López Mena y el doctor Fernández y Ángel Castro, el papá de Fidel Castro, con todos sus abusos en su latifundio. Y lo cometieron los Arzugaray y los Benocal y los Arrechavala y los dueños de todas las firmas importantes en Cuba, que eran impunes a la ley porque eran los dueños de siempre. ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? Me voy. Hasta mañana. Esperamos que la doctora Miriam Nora la esperamos en el próximo debate aquí para que nos haga un resumen de la historia. ¿Oyó? Y de paso nos dice si fue verdad la acusación que le hicieron a Orlando Gutiérrez Boroná, que se la hizo Valladares, el poeta inválido, ¿te acuerdas? Que salió de Cuba bajo el amparo de la bandera francesa en los días que gobernaba François Mitterrand y Daniel Mitterrand. Aquel hombre que lo acusa a él de deshonesto, de robarse un rollo de millones de dólares a lo largo de años. Vamos a ver quién fue. A lo mejor Maferrer, Valladares, a lo mejor un agente de la inteligencia cubana. Como dicen aquí que es el G2 que lo acusa. Entonces Valladares es un agente del G2, ¿verdad? Justifíqueme por qué fue que Juan Manuel Cao no llamó a las dos partes y las metió un careo político para que le dijeran a este exilio que bola con el billete. ¿Para dónde ha cogido ese billete? Dígame. Dígame si tiene derecho a estar aquí Alexandre Otaola en este exilio. Y tiene derecho a estar el general del Pino, que fue el causante de barrer los cielos de Playa Girón y fue el que ametralló a cientos de cubanos de la Brigada 2506, junto a Prende y a todos los comunistas, aquellos pilotos de Fidel Castro.
Dígame si la jueza Melody no tiene derecho a estar aquí, como mismo tiene el asesino general del Pino o el asesino del mayor Lorenzo, que mató cientos de, no sabe cuántos miles de negros eso en África, cuando era miembro de la aviación militar cubana en las guerras de Angola. Dígame qué diferencia hay entre esta jueza Melody y Alcibiades Hidalgo, el segundo de Raúl Castro. ¿Tú te imaginas el mal que hizo ese hijeputa y lo que robó y acabó? Dígame, ¿por qué unos tienen derecho a quedarse en el exilio y por qué otros no? Por su pasado revolucionario. Quiere que te enseñe el pasado revolucionario de Eliezer, de Otaola y de todo. ¿Y por qué ahora sí tenemos que creer que estos se arrepintieron y no le dimos la posibilidad de arrepentirse a la jueza Melody? ¿Por qué se tiene que quedar aquí a vivir el hijo de Díaz-Canel y se acogió a la ley de ajuste cubano y Melody no se puede acoger? ¿Por qué? ¿Por qué la nieta de Raúl Castro vive en Tampa, según dicen, y la pobre Melody no? Melody sancionó a 3 jóvenes en 4 o 5 años, ¿verdad? Cometió un error, tiene derecho a cometer errores todos los humanos. ¿Y por qué no le dieron asilo a ella? ¿Y cuántos han matado todos estos comunistas sin vergüenza? Y no vino el piloto que derribó las avionetas de Hermanos al Rescate, invitado por el mayor Lorenzo, y tenía una visa y estaba aquí, se cambiaba por su respeto. Ese sí pudo entrar y tiene los muertos probados de la avioneta, pero no puede entrar la pobre jueza. ¿Quién mató a la jueza? ¿A quién le dio una bofetada a la jueza, la infeliz jueza esa? No entró Jaylee, la fiscal, que es la que pide recursorio de causa y es la que pide sentencia única y conjunta para un acusado. La fiscal que pide en nombre de la revolución se quede, la jueza que imparte juicio se tiene que ir. La vida es injusta. O se van todos o se tienen que quedar todos, porque ahí todo el mundo está embarrado del mismo excremento, ¿ok?